Lección 1. Disculpas y comprensión. Hola Anna, no puedo creer que te haya manchado los zapatos blancos. Sucede. Me alegro que haya sido un accidente. Aquí tenéis un pañuelo de papel, espero que ayude a limpiarlos. Gracias. Aprecio tu consideración. Me siento mal por no tener más cuidado. No hay problema. Es fácil cometer errores. Me aseguraré de ser más cauteloso la próxima vez. Ese es un buen enfoque. Aprender de estos momentos es importante. Definitivamente, sigamos adelante y disfrutemos el día. Lección 2. Aventuras de fin de semana. Buenos días Anna, ¿cómo sueles pasar los fines de semana? Disfruto haciendo senderismo o explorando la naturaleza. Eso suena refrescante. ¿Tienes senderos favoritos? Sí, hay un sendero encantador junto al río que me encanta. Me encantaría comprobarlo. ¿Cómo es el paisaje? Es hermoso. Puedes ver flores silvestres y tal vez incluso algo de vida salvaje. Eso suena increíble. Debería unirme a ti un fin de semana. Absolutamente. Es más divertido explorar con amigos. Planifiquemos un viaje de senderismo pronto. Lección 3. Mantenerse activo. Hola Ana, trato de hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Genial. ¿Qué tipo de ejercicios haces? Combino cardio con entrenamiento de fuerza. ¿Y tú? Normalmente hago yoga y troto un poco los fines de semana. Suena como un buen equilibrio. ¿Te gusta el yoga? Sí, ayuda con la flexibilidad y la relajación. Siempre quise probar el yoga. ¿Algún consejo para principiantes? Comienza con posturas básicas y concéntrate en tu respiración. Definitivamente lo intentaré. Hagamos ejercicio juntos algún día. Lección 4. Comprender la lectura. Hola Anna, cuando estamos leyendo y no entendemos algo, ¿qué haces? Normalmente dejo de leer y busco el significado. Aquí igual, a veces le pido ayuda a mi mamá. Es una buena idea. Puede explicar las cosas con claridad. Exactamente, es bueno tener a alguien a quien recurrir cuando estamos confundidos. ¿Alguna vez has encontrado un libro que fuera realmente difícil de entender? Sí, tuve problemas con algunas novelas clásicas. Su lenguaje es tan complejo. Sé lo que quieres decir. A veces, utilizar un diccionario también puede ayudar. Definitivamente, hace que la experiencia de lectura sea mucho más agradable. Lección 5. Superar la timidez. Buenos días, Ana. Tenía miedo de que la gente no quisiera hablar conmigo. Lo entiendo completamente. Puede resultar intimidante iniciar una conversación. A menudo me siento tímido ante situaciones nuevas. ¿Cómo lo manejas? Intento sonreír y saludar, hace una gran diferencia. Eso es inteligente. Creo que un saludo amistoso puede romper el hielo.
Sí. Y si responden positivamente, será más fácil seguir hablando. Debería practicar eso más a menudo. ¿Algún otro consejo? Unirse a actividades grupales también puede ayudarte a conocer gente nueva. Gran idea. Buscaré algunos clubes a los que unirme. Lección 6. Recomendaciones de viaje. Hola Ana, ¿recomendarías Paradise Cove a otras personas? Absolutamente. Si amas la naturaleza y la relajación, es perfecto. ¿Qué lo hace especial? Las impresionantes vistas y el ambiente tranquilo son increíbles. Eso suena increíble. ¿Hay actividades para hacer allí? Sí, puedes caminar, nadar o simplemente relajarte en la playa. Me encanta la idea de nadar en un lugar hermoso. Lo disfrutarás. El agua es tan clara y refrescante. Lo pondré en mi lista de viajes. Deberíamos planear un viaje juntos. Lección 7. Estrategias de compra. Buenos días, Anna. ¿Buscas rebajas cuando compras? Definitivamente. Siempre reviso el anuncio semanal de la tienda. Esa es una decisión inteligente. Puede ahorrar mucho dinero. Sí. Encuentro las mejores ofertas de esa manera. ¿Qué pasa contigo? Normalmente comparo precios online antes de ir a la tienda. Es una gran idea. Las compras en línea pueden revelar buenos descuentos. Exactamente. Además, ahorra tiempo al buscar artículos específicos. Vayamos de compras juntos y busquemos grandes ofertas. Suena divertido. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar. Lección 8. Creación de un portafolio. Hola Ana, ¿ya estás trabajando en algún lugar? Todavía no, pero estoy construyendo mi cartera. Esa es una buena estrategia. ¿Qué tipo de trabajo estás incluyendo? Estoy agregando mis proyectos independientes y trabajo voluntario. Eso es inteligente, muestra una variedad de habilidades y experiencias. Exactamente. Es importante presentar muestras de trabajo diversas. ¿Has pensado a qué trabajo quieres postular? Estoy interesado en roles de diseño gráfico y marketing. Esos son campos apasionantes. Estoy seguro de que encontrarás grandes oportunidades. Lección 9. La causa del conflicto. Hola Ana, ¿alguna vez pensaste en lo que constituía un interés peculiar y poderoso en la historia? Absolutamente. Es fascinante cómo intereses específicos pueden provocar acontecimientos importantes como guerras. Exactamente. Por ejemplo, los intereses económicos a menudo conducen a conflictos. Sí. Los recursos pueden hacer o deshacer las relaciones entre naciones. Y las diferencias culturales también pueden desempeñar un papel importante, ¿verdad? Definitivamente. Los malentendidos pueden aumentar las tensiones rápidamente. Es interesante cómo se entrelazan todos estos factores. Realmente lo es. Comprender estos elementos puede ayudarnos a aprender del pasado. Estoy de acuerdo, deberíamos explorar más eventos históricos juntos.
Lección 10. Consejos para comprar. Buenos días, Anna. ¿Cuándo compras? ¿Alguna vez dudas en pedir otra talla? A veces, pero me recuerdo a mí mismo que debo tomarme mi tiempo y no sentirme apurado. Ese es un buen enfoque. Es importante encontrar el ajuste adecuado. Exactamente. No quiero conformarme con algo que no me hace sentir cómodo. ¿Sueles pedir ayuda al personal? Sí, creo que aprecian las preguntas y estarán felices de ayudar. Debería intentarlo más a menudo. Es una buena manera de conseguir las mejores opciones. Absolutamente. No dudes en preguntar, puede hacer que las compras sean mucho más fáciles. Lo tendré en cuenta la próxima vez que busque ropa. Lección 11. Mejoras en la cocina. Hola, Ana. Estoy pensando en mejorar mi cocina. ¿Tiene alguna sugerencia? Eso suena emocionante. Tal vez considere gabinetes nuevos para una apariencia renovada. Gran idea. ¿Debería optar por un estilo moderno o algo más clásico? Realmente depende de tu gusto, pero lo moderno puede ser muy elegante y funcional. Me gusta la idea de un espacio más abierto y aireado. Sí. Agregar una isla también puede mejorar tanto el espacio como el estilo. ¿Qué pasa con los colores? ¿Alguna recomendación? Los colores claros pueden alegrar la habitación, mientras que los colores más oscuros aportan elegancia. Creo que exploraré algunas muestras de colores este fin de semana. Lección 12. Innovaciones en la historia. Hola, Ana. ¿Sabías que finalmente empezó a trabajar para Detroit Edison Company? En realidad, es interesante. ¿Cuál fue su papel allí? Trabajó en el desarrollo de nuevas tecnologías para la electricidad. Eso debe haber sido emocionante. ¿Estuvo involucrado en algo innovador? Sí, en su tiempo libre también trabajaba en un carruaje sin caballos. ¡Wow! La idea de un carruaje sin caballos fue revolucionaria en aquel entonces. Absolutamente, allanó el camino para los automóviles modernos. Es sorprendente cómo estas innovaciones pueden cambiar el mundo. La próxima vez profundicemos en la historia de los inventos. Lección 13. Perspectivas legales. Hola, Ana. ¿Alguna vez has pensado en los roles de la acusación y la defensa en un juicio? Sí, es fascinante. La fiscalía trabaja para demostrar la culpabilidad, mientras que la defensa protege al acusado. Exactamente. Recuerdo que uno de los abogados explicó el caso al jurado. Eso debe haber sido interesante. ¿Cómo eligen los nombres de los miembros del jurado? Los seleccionan al azar de la comunidad, lo que puede generar diversas perspectivas. Eso tiene sentido. Una variedad de opiniones pueden afectar el resultado. Bien, la responsabilidad del jurado es enorme. Ellos deciden el destino del acusado. Es un trabajo serio. Me pregunto cómo manejan la presión. Creo que reciben orientación del juez, lo cual ayuda mucho. Lección 14. Compras de gangas. Buenos días, Anna. Vi esos zapatos por solo $50.
Eso es mucho. ¿Qué color elegiste? Elegí azul marino, va bien con todo. Buena elección. La marina es versátil. ¿Encontraste algo más? Sí, también tengo un bolso a juego en oferta. Impresionante. Los accesorios realmente pueden completar un outfit. Con seguridad, ¿a menudo busca ofertas cuando compra? Absolutamente. Me encanta buscar buenas ofertas. Es como una búsqueda del tesoro. Estoy de acuerdo, comprar puede ser muy divertido cuando encuentras grandes ofertas. Lección 15. Estrategias de compra. Hola Ana, necesito hacer algunas compras. ¿Alguna buena oferta que deba conocer? Definitivamente. La tienda tiene ofertas de productos frescos esta semana. Eso es útil, me aseguraré de abastecerme de frutas y verduras. Además, tienen descuentos en conservas. No olvides revisar los pasillos. Bien, haré una lista para no olvidarme de nada. Movimiento inteligente. Siempre ayuda a tener un plan al comprar. Estaré atento también a otras ventas. Buena idea. Es posible que encuentre artículos inesperados a un precio más bajo. Te haré saber lo que encuentro cuando regrese. Lección 16. Nuevos vecinos. Hola Ana, ¿eres la nueva vecina que se muda a la casa de al lado? Sí, ese soy yo. Me mudé la semana pasada. Bienvenidos al barrio. ¿Cómo lo estás encontrando hasta ahora? Gracias. Parece amigable y los parques son hermosos. Es genial escuchar eso. ¿Ya conociste a alguno de los otros vecinos? Un par de ellos se acercaron para presentarse. Qué lindo, siempre es bueno saber quién vive a tu alrededor. Absolutamente. Estoy emocionado de hacer nuevos amigos aquí. Déjame saber si necesitas ayuda para instalarte. Estaré encantado de ayudarte. Lección 17. Comprando estilo. Buenos días, Ana. Espero que ambos encontremos lo que buscamos hoy. Yo también. Estoy emocionado de visitar la boutique. ¿Qué esperas encontrar allí? Necesito un vestido nuevo para un próximo evento. Suena divertido. Estoy buscando algunos complementos que combinen con mi outfit. Gran idea. Los accesorios realmente pueden realzar un look. Exactamente. Asegurémonos de ayudarnos unos a otros a elegir los mejores artículos. Sí. Me encantaría tu opinión sobre lo que se ve bien. Y definitivamente también necesitaré tus consejos sobre moda. Lección 18. Establecer límites. Hola Ana, he estado pensando en establecer límites en el trabajo. Es una buena idea. Es importante para mantener el equilibrio. Definitivamente, quiero comunicar mi disponibilidad de manera efectiva. Buen punto. Una comunicación clara ayuda a evitar malentendidos. ¿Cómo sueles mantenerte concentrado mientras trabajas?
Creo que tomar descansos breves me ayuda a recargar energías. Eso es inteligente, debería intentarlo también. A menudo me olvido de tomar descansos. Sí, puede marcar una gran diferencia. Compartamos consejos para mantenernos productivos. Me encantaría eso. Podemos motivarnos unos a otros para mantenernos concentrados. Lección 19. Tecnologías convenientes. Hola Ana, leí acerca de una nueva aplicación de pago de facturas que es más conveniente. En realidad, eso suena interesante. ¿Cómo funciona? Le permite pagar todas sus facturas en un solo lugar. ¿Eso es útil? Odio hacer malabarismos con varias aplicaciones para diferentes facturas. Exactamente, también envía recordatorios para que nunca dejes de realizar un pago. ¡Wow! Eso definitivamente reduciría el estrés. Estoy pensando en probarlo. ¿Has usado alguna aplicación similar? Sí, usé uno antes, pero no tenía todas las funciones. Te contaré cómo me va si pruebo este. Lección 20. Perspectivas políticas. Buenos días Ana, estaba leyendo sobre el Tratado de Roma. Ah, ¿de verdad? ¿Qué piensas al respecto? Lo considero bastante burocrático y divisivo. Esa es una perspectiva interesante. Provocó mucho debate. Con seguridad, nací unos años después de que se firmara, pero su impacto todavía se siente. Es fascinante cómo las decisiones históricas dan forma a nuestras políticas actuales. Absolutamente, comprender la historia nos ayuda a navegar los problemas de hoy. Me encantaría hablar más sobre historia política contigo. Suena como un gran plan, explorémoslo juntos. Lección 21. Detalles de entrega. Hola Ana, estaba pensando en las cantidades que necesitaremos para nuestro evento más adelante. Eso suena importante. ¿Qué tienes en mente? Debemos considerar el número de invitados al pedir comida. Absolutamente. Y otro aspecto importante es el plazo de entrega. Bien, queremos que todo llegue fresco y caliente. ¿Deberíamos pensar también en el tamaño de las porciones? Sí, es crucial para que todos coman lo suficiente. Estoy de acuerdo. Es mejor tener un poco más que quedarse sin. Exactamente, hagamos una lista de todo lo que necesitamos discutir. Lección 22. Pizza y pasta. Hola Ana, ¿has pensado en pedir pizzas y unos ricos aperitivos para cenar? Eso suena genial. Me encanta la pizza. ¿Qué tipo te gusta? Soy fanático del pepperoni, pero a veces también disfruto de la pizza vegetariana. La pizza vegetariana es deliciosa. Aunque tengo ganas de pasta. La pasta sería una adición fantástica. ¿Tienen algún plato de pasta en el lugar donde ordenamos? Creo que sí. Deberíamos consultar su menú en línea. Buena idea, podemos mezclar y combinar nuestros pedidos. Sí, así todos podrán disfrutar de un poco de todo.
Asegurémonos de pedir pan de ajo también. Lección 23. Booking Bliss. Hola Ana, ¿has completado la reserva para nuestro viaje? Hola John, sí, lo acabo de terminar. ¿Viste las opciones de hoteles? El que tiene vista al mar se ve increíble. Absolutamente. Creo que deberíamos optar por ese. ¿Consultaste los precios? Sí, son razonables, especialmente si reservamos con antelación. Excelente. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Por supuesto, esa suele ser la forma más sencilla. ¿Tienes una tarjeta preferida? Tengo mi visa lista. ¿Estamos todos listos para las actividades? Casi, también necesitamos confirmar el transporte. Lección 24. Consejos de viaje. Buenos días Ana, ¿has pensado en los horarios de nuestros vuelos? Hola Juan, sí. Volar durante las horas de menor actividad puede ser de gran ayuda. Exactamente, además, suele ser más barato. Gran punto. ¿A qué hora crees que deberíamos reservar? Temprano en la mañana suena bien, menos tráfico en el aeropuerto. Acordado. Y podremos disfrutar de todo el día en nuestro destino. Absolutamente, de esa manera maximizamos nuestro tiempo. Me encanta lo organizado que eres. ¿Algún otro consejo? También verifiquemos si hay descuentos en actividades. Lección 25. Opciones de transporte. Hola Ana, ¿has considerado nuestras opciones de transporte? Hola Juan, sí. Podríamos optar por un pase de un día en lugar de billetes sencillos. Eso es inteligente, nos ahorrará dinero si exploramos mucho. Exactamente. ¿Qué otras opciones de transporte crees que tenemos? También podríamos alquilar bicicletas o utilizar aplicaciones para compartir viajes. Esas son grandes ideas. Andar en bicicleta sería divertido. Sí, y es una buena forma de ver la ciudad. ¿Crees que deberíamos reservar el alquiler de bicicletas con antelación? Podría ser una buena idea, especialmente durante la temporada alta. Lección 26. Aventuras en el zoológico. Hola Ana, ¿disfrutaste el zoológico ayer? Hola Juan, fue fantástico. Me encantaba la variedad de animales. Yo también, las serpientes eran fascinantes, ¿no? Absolutamente. Nunca supe que había tantos tipos. Y lo último que vimos fue el elefante. Era enorme. ¿Viste lo divertido que fue? Sí, salpicaba agua por todas partes. Era una vista muy divertida. Creo que deberíamos visitar el zoológico más a menudo. Estoy de acuerdo, siempre hay algo nuevo que aprender. Lección 27. Deliberaciones sobre productos lácteos. Hola Ana, ¿vendrás a la reunión esta noche? Hola Juan, claro. Voy a estar allí. ¿Necesitamos algún tipo de leche en concreto? Sí, creo que deberíamos conseguir leche de almendras para quienes son intolerantes a la lactosa.
Buena idea. ¿Deberíamos tomar también leche normal por si acaso? Definitivamente, es una elección segura para todos. ¿Qué tal un poco de leche con chocolate? Siempre es un éxito. Eso suena delicioso, me encanta la leche con chocolate. Excelente. Agregaré eso a la lista. ¿Necesitamos algo más? Quizás algunos bocadillos, patatas fritas o galletas saladas, estarían bien. Lección 28. Compras en el extranjero. Hola Ana, encontré una tienda en línea increíble. Hola John, ¿hacen envíos internacionales? Sí, eso creo, revisé su sitio web. Eso es fantástico. Busco regalos únicos. Tienen una variedad de opciones, perfectas para regalar. Impresionante. ¿Qué elementos crees que debería considerar? Quizás artesanías hechas a mano, siempre tienen un toque personal. Gran idea. Definitivamente los buscaré. Cuéntame si encuentras algo interesante. Lección 29. Rompiendo hábitos. Buenos días Ana, ¿has notado el hábito de Paul últimamente? Hola Juan, sí. Está intentando dejar de morderse las uñas. Sé que tiene la intención de parar cada enero. Bien. Parece un desafío para él. ¿Qué crees que ayuda a romper con los hábitos? Quizás establecer metas pequeñas podría funcionar. Eso tiene sentido, el refuerzo positivo también podría ayudar. Verdadero. Animarlo podría marcar la diferencia. Apoyémoslo en todo lo que podamos. Lección 30. Enfoque en el estado físico. Hola Ana, ¿sigues haciendo ejercicio con regularidad? Hola Juan, sí. ¿También hay algún entrenamiento de fuerza involucrado? Absolutamente, incorporo levantamiento de pesas para estar en forma en general. Genial. ¿Qué ejercicios disfrutas más? Me encanta el peso muerto y las sentadillas, son muy efectivos. Esas son excelentes opciones. Prefiero ejercicios de peso corporal. Son fantásticos para desarrollar la resistencia. Exactamente. ¿Tienes una rutina de ejercicios que sigas? Sí, trato de mezclarlo para mantenerlo interesante. Lección 31. Hallazgos de moda. Hola Ana, he estado buscando un conjunto nuevo. Hola John, ¿qué estás buscando específicamente? Quiero algo que complemente mi estilo y que pueda usarse en cualquier ocasión. Eso suena emocionante. ¿Tienes algún color en mente? Pienso en colores neutros, como el beige o el gris. Esos son versátiles. Puedes mezclar y combinar fácilmente con otras piezas. Exactamente, ¿alguna sugerencia sobre dónde comprar? He oído que las boutiques locales suelen tener artículos únicos. Es una gran idea, me encanta apoyar a las empresas locales. Lección 32. Consejos de cosecha.
Buenos días, Ana. ¿Ya has empezado tu jardín? Hola Juan, sí. Estoy pensando en empezar a cosechar pequeñas cantidades pronto. Eso es emocionante. ¿Qué tienes creciendo? Principalmente hierbas y algunas verduras. Crecen rápidamente. No puedo esperar para probarlo. Las hierbas frescas son las mejores para cocinar. Absolutamente. Añaden mucho sabor. ¿Has pensado en lo que harás primero? Estoy pensando en una ensalada fresca con verduras de mi cosecha. Eso suena delicioso. Me encantaría unirme a usted para eso. Lección 33. Instalaciones de fitness. Hola, Ana. ¿Has visto el nuevo gimnasio de la ciudad? Hola John, he oído que está muy bien equipado. Sí. He visto fotos en línea. Parece impresionante. Todavía no, pero planeo visitarlo esta semana. Eso es increíble. ¿Estás pensando en unirte? Definitivamente. Necesito un buen lugar para mi rutina de ejercicios. Es una gran idea. ¿Qué tipo de entrenamientos disfrutas? Me encantan las clases grupales, especialmente Zumba y yoga. Suenan divertidos. Debería acompañarte a una clase algún día. Lección 34. La tentación del chocolate amargo. Hola, Ana. No pude resistirme a comprarme un poco de chocolate amargo. Hola John, el chocolate amargo es una elección deliciosa. ¿Qué te hizo elegirlo? Me encanta su rico sabor y los beneficios para la salud que ofrece. Eso es cierto. El chocolate negro está lleno de antioxidantes. ¿Tienes una marca favorita? Sí, disfruto de las marcas que utilizan un alto contenido de cacao, alrededor del 70% o más. Esa es una gran elección. Realmente realza el sabor. ¿Cómo sueles disfrutarlo? Me gusta saborearlo lentamente, a veces combinándolo con frutos secos o frutas. Eso suena delicioso. ¿Alguna vez has probado a utilizar chocolate amargo en recetas? Creo que la flexibilidad puede fortalecer las relaciones. Si las circunstancias cambian, debemos adaptarnos en consecuencia. ¿Qué opinas? Lección 35. Propuestas de pago. Agrega una profundidad maravillosa a los brownies y pasteles. Hola Ana, me gustaría proponerte un método de pago alternativo para nuestro proyecto. Eso suena intrigante, John. ¿Qué tienes en mente? En lugar de una suma global, creo que los pagos a plazo serían más manejables. ¿Cómo te sientes acerca de ese enfoque? Creo que los pagos a plazos pueden aliviar la presión financiera, permite una mejor presupuestación. ¿Qué beneficios ves en este método? Puede fomentar un flujo de caja más consistente, lo que facilita la planificación futura. ¿Ha considerado algún posible inconveniente? Una preocupación podría ser el riesgo de retrasos en los pagos. Debemos garantizar la confianza y la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos abordar eso? Podríamos establecer acuerdos claros que describan los calendarios de pago. La transparencia es clave.